Pocas historias en la crónica criminal estadounidense han capturado la imaginación del público como la del asesino del Zodíaco. Desde finales de la década de 1960 hasta principios de los 70, este enigmático criminal aterrorizó el norte de California, sembrando miedo y fascinación a partes iguales. Conocido tanto por sus brutales asesinatos como por los complejos mensajes cifrados que enviaba a la prensa, el Zodíaco se convirtió en un símbolo de lo insondable, un asesino que jugaba con las autoridades y el público, desafiando a todos a descifrar sus códigos y descubrir su identidad. Aunque muchos han sido señalados como posibles responsables, el caso sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de la historia. En el video de hoy exploraremos a fondo los eventos que rodearon al asesino del Zodíaco, los sospechosos más destacados, las teorías detrás de sus crímenes y por qué, después de más de 5 décadas, el caso sigue siendo un enigma imposible de resolver. Un enigma en cada mensaje. El asesino del Zodíaco no solo dejó un rastro de crímenes que aterrorizaron a California en los años 60 y 70, sino que también jugó un siniestro juego psicológico con las autoridades y el público. Este enigmático asesino envió una serie de cartas a los principales periódicos de la época, como el San Francisco Chronicle, el San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald. Estas misivas no eran simples confesiones, sino mensajes cuidadosamente elaborados que contenían detalles perturbadores de sus asesinatos, amenazas explícitas y criptogramas diseñados para poner a prueba la inteligencia y la paciencia tanto de los investigadores como de los ciudadanos comunes. Con cada carta, el Zodíaco buscaba consolidar su identidad como un criminal diferente, uno que no solo mataba, sino que también manipulaba el miedo colectivo a través de sus enigmas. Entre los cifrados más notorios que envió se encuentra el llamado C-340, un mensaje compuesto por 340 caracteres que desafiaron a expertos durante más de medio siglo. Durante décadas, el código permaneció indescifrable, alimentando la leyenda del asesino del Zodíaco y convirtiéndose en un símbolo de frustración para las autoridades y los criptógrafos. Fue recién en 2020 cuando un grupo de criptógrafos aficionados, empleando tecnología avanzada y una combinación de intuición e ingenio, logró descifrar finalmente el mensaje. Sin embargo, la revelación del contenido del C-340 no trajo respuestas claras sobre la identidad del asesino. En lugar de ofrecer pistas cruciales, el mensaje era una burla directa hacia quienes intentaban atraparlo. En él, el Zodíaco proclamaba que no temía a la muerte porque, según sus palabras, «Me espera un paraíso lleno de esclavos». Este escalofriante mensaje, más que aportar claridad, reafirmó la mente retorcida del Zodíaco y su deseo de mantener el control sobre quienes lo perseguían. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos continuos de las autoridades y los investigadores independientes, el caso del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los mayores misterios no resueltos de la criminología moderna. Sus mensajes cifrados, especialmente el C-340, no solo desafiaron nuestra comprensión de la mente criminal, sino que dejaron una marca indeleble en la historia del crimen. Los principales sospechosos, rastros inconclusos del asesino del Zodíaco. Desde que el asesino del Zodíaco aterrorizó California, más de 2.500 personas han sido investigadas como posibles culpables. Sin embargo, entre la interminable lista de nombres, algunos sospechosos han destacado por la cantidad de evidencia circunstancial que los conecta con el caso. A pesar de ello, el enigma del Zodíaco sigue sin resolverse, dejando a estas figuras en el centro de uno de los mayores misterios de la historia criminal. Arthur Lake Allen. Arthur Lake Allen se convirtió en uno de los principales sospechosos casi desde el inicio de la investigación. Residente de Vallejo, California, Allen vivía cerca de las escenas de los primeros crímenes, lo que ya lo colocaba bajo el radar de las autoridades. Su historial personal estaba repleto de hechos inquietantes. Fue expulsado de la Marina por conducta inapropiada y durante su servicio adquirió conocimientos en lenguaje cifrado, una habilidad que algunos investigadores consideraron relevante dado el estilo complejo de los criptogramas enviados por el Zodíaco. Además, un amigo cercano de Allen declaró que este había fantaseado en más de una ocasión con la idea de escribir una novela sobre un asesino que atacaba parejas y enviaba cartas amenazantes a la policía, un paralelismo aterrador con los actos del Zodíaco. Cuando las autoridades allanaron su casa, encontraron objetos sospechosos, cuchillos ensangrentados que Allen afirmó haber usado para matar pollos, corazones de animales y un reloj de la marca Zodiac, cuyo logo coincidía con el símbolo utilizado por el asesino en sus cartas.
A pesar de la creciente evidencia circunstancial, las pruebas científicas no lograron vincular a Allen con los crímenes. Su ADN no coincidía con el hallado en las cartas, sus huellas dactilares no estaban presentes en las escenas del crimen y la caligrafía del zodiaco no pudo ser asociada a la suya. Estas inconsistencias lo dejaron fuera de la lista de sospechosos oficiales, pero para muchos investigadores y aficionados al caso, Allen sigue siendo el candidato más probable. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des a me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenidos tan fascinantes como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Richard Gajkowski, un periodista del periódico alternativo Good Times, también se convirtió en un sospechoso importante debido a su estilo de vida y las similitudes entre sus escritos y las cartas enviadas por el zodiaco. Como escritor, poseía las habilidades necesarias para elaborar mensajes complejos y su participación en eventos que coincidieron con las fechas de los crímenes despertó sospechas entre las autoridades. Algunos testimonios de personas que conocieron a Gajkowski reforzaron las teorías en su contra. Varias afirmaron que su voz era muy similar a la del hombre que había realizado una llamada anónima a la policía tras uno de los crímenes del zodiaco. Además, ciertos elementos físicos también apuntaban en su dirección. En una de las escenas del crimen se encontraron huellas de botas militares que coincidían con su talla y estilo. Sin embargo, al igual que en el caso de Allen, las pruebas definitivas para incriminar a Gajkowski nunca aparecieron. Aunque las teorías en torno a él han ganado fuerza entre algunos investigadores independientes, las autoridades eventualmente lo descartaron como sospechoso. Jack Tarrance. Entre los muchos nombres que han surgido como posibles responsables de los crímenes del asesino del zodiaco, Jack Tarrance es uno de los más controvertidos. La acusación provino de su propia hijastra, Denise Kaufman, quien lo señaló públicamente como el hombre detrás de los asesinatos que aterrorizaron a California. Kaufman afirmó que Tarrance le confesó haber sido el zodiaco y aseguró tener pruebas físicas que lo vinculaban directamente con el caso. Entre estas pruebas, mencionó un disfraz que coincidía con las descripciones proporcionadas por testigos tras el ataque en el lago Berryessa, donde el asesino portaba una capucha negra con un símbolo blanco en forma de cruz dentro de un círculo. La declaración de Kaufman generó un gran revuelo mediático y reavivó el interés en el caso, pero las pruebas presentadas resultaron insuficientes para incriminar definitivamente a Tarrance. Las autoridades no lograron establecer una conexión concluyente entre él y los asesinatos, dejando su posible implicación en el terreno de la especulación. A pesar de esto, Tarrance sigue siendo un nombre mencionado con frecuencia en las teorías sobre el zodiaco, lo que ilustra cómo la incertidumbre y la falta de pruebas definitivas han marcado este caso desde el principio. Un caso de múltiples teorías. El misterio que rodea al zodiaco ha dado pie a innumerables teorías. Una de las más intrigantes sugiere que no fue una sola persona, sino varias, quienes cometieron los crímenes. Esta idea se basa en las discrepancias en el modus operandi. Mientras que los primeros asesinatos se llevaron a cabo de noche y contra parejas en sus autos, los posteriores mostraron cambios significativos, como el ataque con cuchillo en el lago Berryessa y el asesinato de un taxista en San Francisco. Otros creen que los crímenes del zodiaco inspiraron a imitadores. Las cartas enviadas después de los primeros asesinatos muestran diferencias en la caligrafía y el estilo, lo que podría indicar que varias personas intentaron adjudicarse los crímenes para ganar notoriedad. ¿Por qué dejó de actuar el zodiaco? Esta es una de las preguntas más desconcertantes del caso. Algunos especulan que fue arrestado por otro delito, mientras que otros sugieren que murió o simplemente perdió interés. En la actualidad, si estuviera vivo, tendría entre 80 y 90 años. El caso del asesino del zodiaco sigue siendo un recordatorio inquietante de los límites de la justicia y la mente humana. Con cada nueva teoría, sospechoso o avance tecnológico, el interés en este caso parece no disminuir. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.